y a todas. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes de este tema, pues que yo creo que todos en algún momento, todas hemos pasado, pues, situaciones de ansiedad, ¿no? Y que luego no sabemos, pues, qué nos está pasando o qué hacer con estas sensaciones y bombardeo de pensamientos que nos están llegando. Entonces, pues espero que sea la información que les voy a dar muy útil y sobre todo al final voy a dejar un espacio para pues preguntas y todo lo que ustedes quieran comentar. Y igual si mientras voy platicando, voy hablando a alguien, algo le surge una duda, pues adelante. Tienen ahí dentro de sus posibilidades el levantar la mano. Entonces, a medida que lo pueda ver, les voy a dar la palabra, pero si no, recuerden que hasta el final también tenemos la oportunidad de esta ronda de preguntas. Y yo les puedo decir, no me voy de aquí hasta que conteste absolutamente todas las preguntas que ustedes me hagan. Este, buenas tardes desde Tijuana. Hola, buenas tardes. Qué bueno que están por aquí. Ahí estoy viendo, pues, en el chat. Voy a intentar estar viendo el chat también para, pues, estar en contacto con ustedes. Ansiedad y drogadicción. Eso yo creo que será para otro tema, pero al final podemos, pues, detallar un poquito de eso si quieren. Con mucho gusto. Bueno, pues primero me quiero presentar desde Ciudad de México. Un abrazo. ¿No? Y vamos a dar inicio a esto. Ojalá que, pues, ahí se irán conectando más personas. Veo que cada vez más. Espero que pues puedan entrarle, ¿no? A la mitad también de la plática. Esta es más o menos la información que vamos a recibir hoy. Bueno, no más o menos, es la información. Me van a conocer un poquito a mí, mis estudios, mi experiencia, esto de manera muy breve y por qué estoy dando esta también plática. De ahí vamos a entrar al mundo de las emociones, a qué es la ansiedad, cuándo la ansiedad es normal, cuándo es anormal, claves que podemos tener para detectar cuando mi ansiedad no es normal. De ahí vamos a ver pues la prevalencia de sobre todo esta ansiedad que no es normal aquí en nuestro país. De ahí ya nos vamos a pasar pues a una parte que me gusta, que es la parte práctica de qué hago, ¿no? O sea, ya la identifiqué, ya lo sentí, ahora qué hago. Y van a ser estas estrategias, lo dividí en dos partes, estrategias hacia la ansiedad y estrategias hacia el miedo. Y como final pues esta conclusión y ronda de preguntas. Entonces vamos a ello. Primero, ¿quién soy yo? A mí, cuando me preguntan quién eres, siempre me gusta decir que lo primero que nada soy un ser humano, soy una persona, como todos ustedes, que vive, que siente, que experimenta y que también pues, le suceden cosas, ¿no? Y entonces va a ser sumamente importante el que también, además de yo tener estos conocimientos que ahorita vamos a ver, pues también he atravesado historias y situaciones en la vida que seguramente compartimos ustedes y yo. Entonces soy una persona que además se ha ido apasionando por el estudio del ser humano. Fundamentales todos los días lo suelo hacer. De aquí también, pues les quiero decir que trabajo a diario con personas que sufren o padecen, vamos a llamarle así, trastornos de ansiedad. Estoy leyendo que no me escuchan. Quisiera que me digan si son todos que no me escuchan o si hay personas que me escuchan. Ok, perfecto. Entonces, gracias a las demás personas. Si pueden apoyar a las demás personas explicándoles cómo le hicieron para poder escuchar, se los agradecería mucho para que yo pueda continuar. Y pues así hacemos un espacio colaborativo. Pues les contaba, yo trabajo a diario con personas que padecen este tema de ansiedad, ¿no? Y que llegan a la consulta pues muy ansiosos, como lo que es, y con mucho sufrimiento. Sobre todo eso es la parte que quiero decir, ¿no? La ansiedad, esta ansiedad que es de trastorno, que no es anormal, genera mucho sufrimiento. He podido tener la oportunidad de atender aproximadamente unos más de 2,000 casos relacionados con la ansiedad, ya sea por distintas cosas, por pareja, por muerte, por situaciones de virus, por situaciones de no querer salir de la casa o miedo a poder enfrentarse a conferencias o en toda la diversidad de la ansiedad. Entonces vamos a ir viendo esto y yo les voy a compartir un poquito de esta experiencia que he ido
recolectando a lo largo de estos años, más la parte teórica que pues queda parte de mis estudios. Como una introducción quiero decirles, ¿no? Yo estudié psicología aquí en la Universidad Iberoamericana de Puebla y después todo psicólogo, para poder dar terapia como lo hago yo, necesitamos formarnos en algo que se llama psicoterapia. Entonces me hice las formaciones de psicoterapeuta en la Universidad de Barcelona, en el Centro de Psicoterapia Cognitiva aquí en México y en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar también aquí en México. También soy sexóloga por la Universidad de Barcelona, educadora en sexualidad por la UAP y un centro aquí en Puebla que se llama CDSEX. Soy coach sexual y de pareja por el Instituto Goma de Barcelona. También hice me especialicé en terapias artísticas y creativas. Esto es cómo puedo incluir el arte y todas las artes plásticas, escénicas y todas para integrarlas en los procesos terapéuticos. Y ya veremos que esto también es muy funcional para la ansiedad. Terapeuta alternativa también por el Instituto Superior de Medicina Tradicional. Como terapia alternativa está lo que es Reiki, aromaterapia, masajes y toda esta parte que seguramente que trabaja con la energía que muchos de ustedes seguramente han de conocer. Y soy programadora neurolingüística también por la UAP y CDSEX. Estos son mis estudios y bueno, es la pertinencia de que también lo que les voy a compartir, pues no lo digo yo, también lo he aprendido a lo largo de todos estos estudios. Parte de mi experiencia clínica la he hecho en distintos centros. Actualmente tengo un centro que se llama Te Integra, es un centro de salud integral. Y bueno, ahí trabajo desde el 2013. También he estado en el Instituto Iberoamericano de Sexología, trabajando toda la parte sexual, de pareja y psicoterapia. También he tenido la oportunidad en Barcelona de estar trabajando también en la Escuela de Terapia Familiar Sistémica en el Hospital Sant Pau. En Ventillol es una asociación de atención a las familias, en el Instituto de Interacción, en el Instituto de Sexología de Barcelona y en la Asociación Catalana de Terapias Cognitivas. Y por último, en el Hospital del Bajo Llobregat o Baix Llobregat de la Fundación y Hospital de San Juan de Déu. Esto es parte de mi experiencia y hoy vengo a compartirles pues lo que dentro de mis estudios y en esta experiencia he podido descubrir acerca de la ansiedad y cómo poderlo pues transmitir desde lo que se lee hasta cómo se vive, ¿no? Entonces vamos a empezar ya directo con el tema. Esta soy yo y pues quería también compartirles un poquito y que me conozcan. Bueno, en esto, aquí en el chat les voy a pedir que a medida de lo posible me vayan contestando. ¿Ustedes qué dicen? ¿En qué categorías se dividen nuestras emociones? ¿Ustedes qué dirían? Si tuvieran que dividir sus emociones, ¿en qué categorías las dividirían? ¿Qué se les ocurre? Positivas y negativas, dice Omar Castro. ¿Quién más? ¿Qué otra categoría se les ocurre? Normales, anormales, primarias, secundarias, que te hacen feliz y las que no, positivas, negativas, agradables, desagradables, alegría, tristeza, buenas y malas, conductuales y sociales. Ok, súper. Primarias, secundarias, positivas, negativas, relacionales y racionales, funcionales y disfuncionales. Ok, veo que tienen pues muchísimas, sociales, mentales, súper. Yo les voy a contar, cuando yo estaba estudiando psicología y todo esto, también yo decía, pues hay emociones positivas, emociones negativas, y pues así se van dividiendo, ¿no? Y cómo yo determino qué es positivo y qué es negativo, o bueno o malo, pues depende de cómo me hace sentir, ¿no? Si algo me hace sentir bien o si algo me hace sentir mal. Y entonces, a medida de que ha pasado el tiempo, pues me he dado cuenta que las emociones no pueden categorizarse, ¿no? Como tal, como positivas o negativas o tener este grado de valor. En general, las emociones, todos por ser y todas por ser seres humanos o por ser humanidad, vamos a sentir y experimentar emociones y es parte natural de lo que nos hace ser seres humanos. Pero si yo tuviera que dividirlas en dos,
yo las dividiría en estas dos, en adaptativas y desadaptativas. Hay emociones que nos ayudan a adaptarnos a lo que estamos viviendo y hay emociones que no nos ayudan a adaptarnos, al revés, nos desadaptan de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y la emoción como tal no es como que la alegría es adaptativa y la tristeza es desadaptativa, ¿no? Vamos a poner, la alegría puede ser desadaptativa, pero también en algún momento puede llegar a ser adaptativa. Lo mismo va a pasar con la ansiedad. Y hago referencia a la ansiedad porque es justo de lo que hoy pues estamos y se trata de la conferencia. La ansiedad a veces puede ser adaptativa y a veces puede ser desadaptativa. Y justamente eso es en lo que ahorita vamos a empezar a adentrarnos. ¿Cuándo es adaptativa? ¿Cuándo no nos ayuda? Yo podría poner estos puntos de en medio, ¿no? Que lo están viendo aquí en la diapositiva, como estas señales, estos puntos a poder detectar, indicadores para descubrir cuándo es adaptativo y cuándo no. La duración, la intensidad de la emoción, la frecuencia en la que tomo contacto con esta emoción y el contexto en el que aparece la emoción van a ser puntos súper importantes a detectar para descubrir si lo que estoy sintiendo en este momento es adaptativo o no. Les voy a compartir un caso, ¿no? Un chiquillo, se le había muerto su perro, y entonces estaba llora y llora y llora y llora. Entonces llegó un momento en que la respuesta, ¿no?, más común que yo creo que muchas veces tenemos es decirle, oye, ya no llores, estate tranquilo, mira a tu perrito, ya está en el cielo, ¿no? Este tipo de metáforas que a veces solemos ocupar. Y este chico me dio una gran lección sobre esto que les estoy platicando. Él me dijo, bueno, Adriana, pero si no lloro, entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Me río? ¿O cómo quieres que reaccione? Cuando escuché eso, ¡pum!, ¿no? Me cayó como, uf, tiene toda la razón. Acaba de morir su mascota, ¿no? Y sí, tal vez no en este justo instante, y está en un contexto general, ¿no? No era mi paciente, pero se los comparto, era un niño cercano. Y ahí me cayó el 20, ¿no? Y dije como, uff, sí, o sea, no se murió en este instante, pero claro que está en un duelo, ¿no? Y claro que esta persona, pues es normal que esté llorando, es normal que este niño llore por su mascota. Y entonces ahí empecé a ver que, pues el llanto, la tristeza, el ver que alguien está sufriendo, el dolor, no necesariamente implica que sea algo negativo, que esté atravesando emociones negativas. Al revés, en ese momento el llanto para este niño era un proceso y una reacción fisiológica, emocional, que lo estaba ayudando a adaptarse a la pérdida de su mascota. Entonces, claro, si yo después a este niño lo veo 6 meses después y sigue llorando con la misma intensidad, no ha parado de llorar durante todo este tiempo. En cualquier contexto llora, va al colegio y sigue llorando, no puede hacer sus tareas, no quiere comer. Todo esto que tiene que ver con la duración, la intensidad, la frecuencia y los contextos. Si continuara esto, entonces sí ya podría decir que esta emoción en exclusiva, el llanto, la tristeza, el dolor, el sufrimiento que está atravesando, ya es desadaptativo. Esto se los pongo en este contexto, pero lo mismo pasa con la ansiedad. Habrá veces que la ansiedad en una duración determinada, con la intensidad necesaria para ese momento, en ese contexto, en esa situación que está ocurriendo, y la frecuencia es puntual de ese instante porque hay algo lógico que está ocurriendo a mi alrededor, esa ansiedad me va a ayudar a adaptarme. Entonces vamos justamente a qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad. Yo siempre digo que la ansiedad es como nuestro Pepe Grillo, pero no solo la ansiedad. Yo les puedo decir la ansiedad y la mayoría de nuestras emociones son nuestro Pepe Grillo, porque están ahí. Bueno, no sé si todos han visto esta Pepe Grillo y Pinocho, ¿verdad? Pero Pepe Grillo significaba esta conciencia, esta guía, ¿no? Y las emociones son justamente esta guía que nos está diciendo algo está sucediendo, nos avisa que algo nos está pasando.
El enojo, la ansiedad, la tristeza, la alegría, nos avisa, algo sucede. ¡Ey! Y es una manera de que nuestro cuerpo, de cómo estamos integrando la información del exterior, nos avisa, nos dice cómo estamos percibiendo esta realidad. Por eso es que yo creo que las emociones, y en exclusivo la ansiedad, es nuestro Pepe Grillo, y cuando empezamos a sentir ansiedad es como ese, algo está pasando, creo que tengo que ver qué está sucediendo, ¿no? En este momento. Entonces, bueno, ¿qué es la ansiedad? Además de que sea el Pepe Grillo como yo podría definirla, ¿no? La ansiedad ya sí, en cuestión de definición, es una respuesta compleja. ¿Por qué? Porque involucra muchísimos aspectos de nosotros. Involucra nuestros pensamientos, involucra nuestras emociones, involucra todo nuestro cuerpo, la reacción física que podemos llegar a tener e incluso cómo reaccionamos, no solo física, sino conductualmente. Nuestra reacción en cuestión de acción. ¿Qué estamos haciendo? Y entonces, esta reacción compleja que se activan todos nuestros sistemas, se activa cuando vamos a anticipar un evento que nosotros percibimos como aversivo o como amenazante. Hay un riesgo. Y si hay un riesgo, este Pepe Grillo me dice, hey, atenta, ¿no? Atenta, algo puede pasar. Y entonces todo mi cuerpo se prepara en ese momento, mi metabolismo, todo. Me sube la presión arterial, empieza a palpitar más, yo empiezo a sentir cómo me sudan las manos, empiezo incluso a sentir como mariposas en el estómago, a veces ganas de ir al baño. Cada uno lo puede manifestar de forma distinta. Y toda esta reacción en cadena, más los pensamientos que se están acumulando, todo esto hace nuestro cuerpo y es maravilloso para podernos proteger. Su función, la función exclusiva de la ansiedad es evolucionar. Y como yo les decía, tiene que ver con adaptarnos. Y esa evolución de la especie, lo decía ya Darwin, ¿no? Que nosotros evolucionamos y la manera de no solo ser una mutación, sino de evolucionar, tiene que ver con nuestra capacidad de adaptarnos mejor al ambiente, al contexto que está pasando en ese momento. Entonces podemos decir que esta función adaptativa que tiene la ansiedad nos ayuda a sobrevivir, a desarrollarnos, incluso a reproducirnos, a mantenernos saludables, a mantenernos en poder afrontar las situaciones que tenemos. Y sobre todo también pongo esta parte de hacernos maestros y desarrollar y potenciar nuestras habilidades. La ansiedad nos ayuda a ser creativos, a incrementar nuestras posibilidades. La ansiedad es un gran poder que tenemos para poder afrontar y mejorarnos y desarrollarnos. Pero aquí también quiero hacer una diferencia entre lo que es la ansiedad y el miedo, porque muchas veces las ansiedades vienen ligadas a un miedo. Y cuando sentimos ansiedad y este Pepe Grillo salta, es muy útil preguntarle a este Pepe Grillo, ¿no? ¿A qué le tengo miedo? Porque cuando nos hacemos esta pregunta, ¿a qué le tengo miedo? Es la manera en la que podemos descifrar cómo adaptarnos, utilizar nuestra ansiedad para poder adaptarnos. Y al momento de descifrar a qué le tengo miedo, es fácil poder saber cuál es la amenaza, cuál es el riesgo, a qué me estoy enfrentando y para qué todo mi sistema se está activando. Porque todo esto que está sucediendo en mi cuerpo, en mis emociones, en mis pensamientos, en mis sensaciones, en mis conductas, están ahí para poder afrontar y vencer y disminuir esos riesgos. Entonces, por lo tanto, el miedo es una idea, es un proceso mental, no es una reacción, sí tiene que ver con un procesamiento mental, una evaluación del peligro. Les voy a poner el ejemplo del COVID-19, que es algo que todos estamos viviendo. Está ahí el coronavirus. Entonces, nosotros nos puede dar miedo el coronavirus. Ese miedo es una idea de lo que sabemos acerca del coronavirus, de lo que existe, y yo evalúo qué tan riesgoso es. Yo estoy escuchando en las noticias, ¿no? Que hay países que tuvieron que encerrarse. Estoy escuchando que es mejor mantener una sana distancia, que es mejor quedarnos en casa. Estoy escuchando
y viendo, ¿no? Que la mayoría de mi entorno tal vez sí lo está haciendo todas estas medidas y que es sumamente contagioso y que en otros países pues la mayoría de la población se contagió aunque no tuvo síntomas. Entonces, la idea del coronavirus en cuestión de que es contagioso está ahí y esa idea nos genera miedo porque es una idea. Ese miedo nos va a generar algo que se llama ansiedad. Entonces, la reacción que genera mi cuerpo y mis emociones en cuanto a la idea del coronavirus se le llama ansiedad. Y es esa reacción física, esa reacción emocional de nerviosismo, angustia, a veces hasta frustración, enojo, desesperación, ¿no? Que serían las reacciones emocionales que vienen en conjunto de la ansiedad, más la sudoración de las manos, la taquicardia, tal vez opresión en el pecho. Todas estas son reacciones que tenemos físicamente, unos más, otras menos. Hay una lista interminable de lo que puede llegar a ser la ansiedad a nivel físico. Y que si les interesa, pues también les invito a que busquen, ¿no? Síntomas físicos de la ansiedad para que ustedes puedan ver cómo es toda la reacción de la ansiedad. Y todo eso lo hace nuestro cuerpo de manera natural y autónoma para protegernos, para podernos salvar, para podernos adaptar y evolucionar y poder estar aquí y perseverar a la especie y desarrollarnos y mantenernos. Y entonces, totalmente, la ansiedad tiene que ver con nuestra genética, ahí la tenemos y es parte de nuestras emociones, es parte de nuestros genes, es esta información que tenemos en nuestro cuerpo que va a estar saliendo y sale precisamente para ayudarnos. Pero también hay una ansiedad que no es normal, que también puede ser parte de la genética. Y ahorita lo vamos a ver, justamente vamos a entrar a eso. ¿Cuándo es normal? ¿Cuándo es anormal? Como ya ahorita lo veíamos, normal es que el miedo y la ansiedad tienen esta función evolutiva y es normal y necesaria para mantenernos saludables. Así que hoy les puedo decir, gracias ansiedad que existes y que te experimento y que te vivo y gracias miedo que estás ahí, porque gracias a ti seguramente muchas veces he logrado mantenerme viva. Como cuando estoy cruzando la calle y de repente viene un coche acelerado a toda velocidad y de repente toda mi reacción física y mi emoción ansiosa me hace detenerme y no cruzar la calle. Ahí, gracias ansiedad porque me salvaste la vida. Ahí, gracias ansiedad porque gracias a tu reacción, ya que estás y que funcionas y que estás dentro de mí, puedo detenerme. ¿Cuál es la situación de ansiedad cuando no es normal? Porque creo que eso también es importante. Hay esta ansiedad que ahorita estoy explicando que qué bueno que la tenemos y que es necesaria. Por eso de eliminar la ansiedad, no, por favor, no permiten que nadie les elimine la ansiedad, la necesitamos. Los trastornos de ansiedad, que es como ya lo conocemos los psicólogos, los psiquiatras y todo este tema de salud mental, el problema no tiene que ver tanto con la reacción fisiológica de la ansiedad, porque ya veíamos la diferencia entre miedo y ansiedad. Los trastornos de ansiedad se caracterizan porque su principal problema está en el miedo a las consecuencias, en el miedo, en la ideación, en las ideas, en la manera de interpretar los riesgos, de evaluarlos, porque era lo que veíamos que es el miedo. Entonces, el principal problema está en cómo yo tengo miedo a las posibilidades, a las consecuencias que están ahí alrededor. Ahorita, Ariadna, más adelante voy a llegar al punto en donde voy a tocar este tema de la comida, con mucho gusto de las drogas, vamos a tocarlo un poquito al respecto y sí tiene que ver con esta manera de afrontar a veces cuando tenemos esta ansiedad anormal, vamos a ponerle así. Cuando también es un trastorno de ansiedad o la ansiedad deja de ser normal, cuando la reacción física y el estar tiqui, tiqui, taqui, taqui, aquí en la mente con el miedo y las posibilidades y las consecuencias y lo que me puede dañar y los riesgos que puede haber cuando están una y otra vez dando vueltas, empieza a interferir con mi capacidad de lidiar con el peligro. Vamos a ponerles otro ejemplo. Yo soy concertista de piano y entonces tengo hoy mi concierto que he practicado todo el tiempo, todo el tiempo. Y aquí va a haber un tema de ansiedad, ¿no?
en donde va a haber gente viéndome y posiblemente pues me va a evaluar. Si yo en ese momento, mi ansiedad, la que tengo, en vez de ayudarme a adaptarme y entonces aumentar la concentración y poder tocar y sacar esa emoción que estoy sintiendo en el piano, me paraliza y entonces llego al piano y digo, ¿cómo era lo que tenía que tocar? Y se me empieza a olvidar todo. Y entonces no puedo empezar a tocar. Y entonces me paralizo. Ahí está interfiriendo con mi capacidad de lidiar con el peligro que en ese momento podría ser la evaluación de otras personas, ¿no? Ahí puede interferir precisamente con eso. Y ahí vemos que eso también va a ser una ansiedad que está interfiriendo en la funcionalidad del día a día, de nuestro trabajo. Desde niña me ha sucedido, ok, lo voy a leer, se los prometo al final. Ansiedad en la incertidumbre, ¿no? Esta cuarentena, ahí también podemos llegar a paralizarnos. Y ahí tendríamos que ver si la ansiedad y el estar pensando cómo está la economía y el trabajo y esto y lo otro, y estoy una y otra vez y escucho las noticias una y otra vez y entonces no, y todavía no se puede, y empiezo una y más y más, y tengo miedo a todas las consecuencias que van a venir. Y entonces eso lo que hace es generarme más esta parte emocional y me quedo sin hacer nada, sin poder trabajar, sin poder continuar mi trabajo, el no poder salir, el no tener ni siquiera cómo comer, el tener que empezar a tener ciertas conductas que en vez de estar ocupándolas para hacer otras cosas que me generan la funcionalidad, empiezo a hacer conductas que me quitan mucho tiempo y que todo ese tiempo que me quitan no me están permitiendo funcionar de la manera en la que yo esperaría. No me estoy adaptando. Recordemos siempre esto que estoy haciendo, ¿me está adaptando, me está desadaptando? ¿Me está complicando más o me está facilitando más? Y creo que ahí radica mucho también esta parte de lo que es anormal, por poner el ejemplo también de la cuarentena, de algo que estamos viviendo todos. También puede llegar a generar problemas fisiológicos. Cuando hablo problemas fisiológicos es porque ya llevas muchísimo tiempo, ¿no? Con estos síntomas de ansiedad. Que en realidad es distinto tener ansiedad a tener problemas cardíacos, ¿no? Porque también a veces se ha ligado mucho y sí hay una diferencia. Pero claro, si yo todo el tiempo estoy teniendo ansiedad, mi cuerpo todo el tiempo, imagínense, se está preparando para luchar, para huir o paralizarse del peligro para poderme adaptar y sobrevivir. Entonces hay una activación de todo mi sistema, tanto químico interno como fisiológico, que se va a estar active y active y active y active y tal vez no necesito todas esas sustancias en mi cuerpo en ese momento, que a la larga puede llegar a ocasionar estos problemas físicos. Bueno, puntos para poder distinguir esto entre funcional y disfuncional, que está relacionado justamente con los puntos que yo les mencionaba hace un rato, ¿no? Con esta parte de la frecuencia, la intensidad. Pero aquí quiero hacerlo un poquito más desglosado. Cuando tengo la respuesta ansiosa, acción física, emocional y de pensamiento continuo, y no hay ningún peligro, no existe el peligro, no está aquí, entonces, pues pareciera, ¿no? Que estoy teniendo una ansiedad disfuncional o que ese peligro es poco potencial. En realidad, el riesgo no es alto, pero yo estoy pensando en esa posibilidad como si fuera muy alta. Y para que quede un poquito claro, justo en esto que estamos entrando, como entre el miedo y la ansiedad y estos puntos, imaginémonos que yo tengo miedo a volar, ¿no? A subirme a los aviones y volar. Ese miedo ahí lo tengo. Mientras yo, que tiene que ver con los contextos esto, mientras yo esté en mi casa y no tenga que volar, pues no tengo ansiedad. No voy a tener ninguna reacción ansiosa. Ojo, el miedo no se me ha quitado, sigo teniendo miedo a volar. La ansiedad aparece cuando el contexto me empuja y me activa ese miedo. Si de repente mi mamá, que vive en otro país o en otra ciudad, me dice, por favor, necesito que vengas, y entonces yo me veo con la necesidad de ir, ahí, en ese instante se me va a activar la ansiedad. ¿Por qué? Porque ya estoy enfrentándome al miedo de que me tengo que subir al avión y que tengo que viajar, y en ese momento la ansiedad se va a activar.
Mientras tanto, mientras no tenga que subirme a ningún avión, pues no tengo ansiedad, pero sí voy a seguir teniendo el miedo. Y el miedo es esta idea del peligro, por eso es que hago este hincapié en este momento. Aquí vemos, ¿no? No hay peligro, o es poco potencial ese peligro, que no hay tanto riesgo. Interfiere para lidiar con circunstancias difíciles, es la parte de paralizarnos que decíamos. Se presenta en un periodo extenso. Es como, imagínense que yo nada más el hecho de pensar de que en algún momento tengo que subirme al avión, empiezo a sentir ansiedad, pero ni siquiera me voy a subir al avión, ni siquiera tengo que irme a subir y yo ya estoy con esta ansiedad por el simple hecho de que tal vez pueda tener que subirme al avión alguna vez en mi vida y eso me está generando. Eso tiene que ver que se está presentando por un periodo de tiempo más extenso de lo que es, o supongamos coronavirus, pongo en lo que nos está sucediendo. Ya la Secretaría de Salud nos dice que podemos salir y que con la sana distancia y esto. Y tal vez yo salgo y entonces me viene esta reacción de ansiedad y esta reacción física y entonces me empiezo a poner muy nerviosa y angustiosa cuando a mí ya me dijeron que el riesgo ya disminuyó, que si tomo estas medidas y las estoy tomando, pues no me va a pasar nada. Pero de todas formas sigo pensando que puede estar el riesgo de contagiarme y que seguramente ya lo tengo. Entonces ahí ya podríamos hablar de una ansiedad que está siendo disfuncional para mí. Por ejemplo, ya pasó esto y entonces ya salí, de repente estornudo, ¿no? Ese estornudo lo veo, me empieza a dar un ataque de pánico, no, ya me dio coronavirus, es que sí, ya lo tengo, ¿no? Con este estornudo. En ese momento es una falsa alarma. Y entonces, cuando en esa falsa alarma se me activa todo como si lo estuviera teniendo y yo estoy convencida de que lo tengo, también sería un punto disfuncional. Entonces, estos son puntos que se los dejo para que puedan ver y detectar si yo la tengo, si mi ansiedad es normal, si no está siendo normal y cómo puede ser esto. Otro ejemplo, dice Melanie, ¿no? Serían como los nervios para entrar a la universidad. Claro, aquí imaginémonos, si hay riesgo, pues sí, porque es un cambio, ¿no? O sea, yo estoy en preparatoria y me implica cambiar, no voy a tener a mi red de apoyo, probablemente mis amistades pues no van a ir a la misma carrera que yo, va a ser un cambio, voy a sentir más responsabilidad, ahora ya no van a estar los profesores detrás de mí y ahora sí tengo que tomar una decisión de qué voy a hacer el resto de mi vida. Sí hay una especie de riesgo, ¿no? Ahí sí hay una especie de riesgo. Claro, si estos nervios me sobrepasan más allá, y entonces todo el tiempo estoy pensando, ¿y qué tal si no es lo que yo quiero estudiar? Y si luego me arrepiento, que eso sería con estar pensando en las consecuencias, ¿no? Constantemente, y eso generar el miedo a, por ejemplo, a fracasar, a equivocarme. Entonces eso me va a generar esta ansiedad. Y ahí sí, si es por mucho tiempo, si no es nada más en el proceso de cambio en el que ya estoy entrando a la universidad, si ya esto se extiende en el tiempo, todo el último año de preparatoria, incluso ya tomando la decisión o no tomé la decisión y sigo un año sabático con la misma angustia, pues entonces ahí ya podríamos decir que es una ansiedad que no es normal. Ahí lo pongo como en este ejemplo que están poniendo aquí. Les voy a contar de un ejemplo que podría ser similar a lo que estamos viviendo, de un caso que tuve. Yo le llamé la cárcel de seguridad, porque justamente esto tiene que ver con conductas que esta persona hacía para poder, eran conductas que hacía para poder protegerse, pero las conductas que hacía para protegerse de manera instantánea le bajaban la ansiedad, pero luego no le quitaban el miedo y se volvía como un ciclo constante entre yo más miedo tengo a esto, más tengo que hacer esto y entre más hago esto, más importante se vuelve mi conducta de seguridad. Y si no la hago, mi ansiedad se aumenta. Entonces mi conducta de seguridad ya se convierte en un miedo al final, porque si no la hago, entonces me genera más ansiedad. Entonces quiero que veamos este ejemplo y eso es a veces lo que pasa cuando es la parte de las drogas, la parte de la comida. En este caso es un caso de un chico que tenía miedo a verse contagiado de VIH por un encuentro que tuvo y con el encuentro de la persona con la que tuvo, publicó en el Facebook, ¿verdad?, que tenía VIH
de eso a saber si de verdad tenía el VIH o no, pues quién sabe, ¿verdad? Porque así yo puedo llegar y poner, creo que tengo VIH, ¿no? Esta persona lo vio y entonces quiso, sintió que estaba teniendo este virus porque había tenido un contacto con esta persona. Entonces, de inmediato su Pepe Grillo se activó, ¿verdad? Y le dijo, hey, hay riesgo, ¿no? Si estuviste con esta persona y está diciendo que tiene VIH, ojo, que tú también lo puedes tener, ¿no? Y entonces ahí está esta parte del Pepe Grillo que le está diciendo, por favor, atiéndete. Y ahí era súper funcional. Se hizo el estudio, salió negativo, no tiene VIH. Y ahora les voy a contar la parte que empieza a hacerse disfuncional ya en este caso. Él, aunque ya regresó y ya tiene el estudio de sangre donde dice que no, empieza a pensar, bueno, pero es que los estudios estos fallan a veces, ¿no? ¿Qué tal si sí tengo y ya falló? Entonces, no, me tengo que volver a hacer el estudio porque puede fallar, puede fallar. Y entonces se volvió a hacer el estudio. Nuevamente da negativo. Y entonces se regresa a su casa en el instante un poco más tranquilo y otra vez llegando a su casa el segundo día vuelve a pensar, no, es que qué tal que volvió a fallar este estudio. Y entonces empezó a ver estas consecuencias. Y entonces si falló, yo estoy infectado. Y si abrazo a mi mamá y si toco a mi mamá, pues seguramente puede haber la posibilidad. ¿Qué tal si yo me corté y entonces estoy dejando ahí? Y empezó exactamente como dice aquí Estefanía, es un desarrollo de un TOC. Yo le estoy hablando de un trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, que este trastorno tiene que ver con una ansiedad no funcional, con una ansiedad desadaptativa. Y entonces, él, bueno, para no hacerles largo el cuento, les puedo decir que tenía miedo a contagiarse y miedo a morirse y a contagiar a las personas amadas y que se murieran. Y entonces empezó a tener conductas de afrontamiento que no le ayudaban para nada, sino que lo encerraban más en su cuarto, en su casa. Empezó a no poder salir de la habitación, no abrazar a los seres queridos, no convivir, no cruzarse, se tenía que bañar más de 2 horas seguidas, no tener contacto con nadie, ni con amistades, ni con nada, no podía tocar cosas porque inmediatamente yo tocaba el lápiz, tenía que lavarlo con cloro y limpiar todo. También las manos, al limpiárselas con cloro con más de 4 veces. ¿No? Toda esta parte, pues también le impedía tener un trabajo, ¿no? ¿Cómo va a salir a trabajar? El simple hecho de salir de su habitación ya sentía que estaba contagiando o con la posibilidad de contagiarse. Entonces vemos que aquí yo les estoy dando ya el caso de lo que sí es una ansiedad disfuncional. Y esta ansiedad disfuncional pues le generaba poca funcionalidad a, a esta persona, ¿no? Aquí vemos que sus conductas de lavarse y esto, si no lo hacía, pues la ansiedad le incrementaba, el triple. Y aunque la ropa que usó cuando tuvo el contacto con la persona que había dicho que supuestamente tenía VIH, porque tampoco se sabía, pues la lavó más de 15 veces, pero el simple hecho de tenerla ahí, pensaba qué tal si no se lavó bien, y esto que les estoy contando. Esto es parte de una ansiedad que no es funcional. Y se los pongo así en casos reales porque a veces creemos que lo que sentimos es una ansiedad que necesita mucho tratamiento y a veces no. Y a veces es ese Pepe Grillo que nos está diciendo, protégete. Y si le hacemos caso, muchas veces es más fácil adaptarnos. Entre más queremos quitarnos la ansiedad, pues más nos genera ansiedad el querernos quitar la ansiedad que el tal vez escucharle y decir, bueno, ¿hacia dónde tengo que moverme? Y de eso justamente se va a tratar esta segunda parte, que es qué estrategias puedo utilizar para poder aprovechar mi ansiedad y afrontar aquellas situaciones. Para eso quiero decirles que si uno de ustedes se identifica en tener alguno de estos puntos de ansiedad, no se preocupen. En México, el 18.8% de las personas aproximadamente tiene ansiedad, un trastorno de ansiedad que tiene que ver con esto. Esto en 2011 y se supone esto ha ido en aumento, entonces seguramente que hoy ya somos más de 23 millones, ¿no? 7.444 personas que sufrimos ansiedad en México. Entonces, bueno, esto también me parece importante. Como segundo están las adicciones y como tercero la depresión en 2011. Para empezar esto, les
pongo esta frase de Anthony Bolinches, que es un querido profesor que admiro mucho y quiero mucho, pero él dice, y si esta frase la hizo justamente por lo que estamos viviendo, ¿no? Tener miedo es natural en el presente y saberlo aceptar ya es ser valiente. Es decir, el miedo es normal que todos lo tengamos. Aceptar el miedo, escuchar a nuestro Pepe Grillo y el decir, sí, tengo miedo, es el primer paso para poder afrontar, disminuir la ansiedad. Y para eso se requiere esta valentía. Entonces vamos a generar estos recursos y a poner cosas sobre la mesa que nos pueden ayudar para poder afrontar este tema de ansiedad. Veo que me están escribiendo, no se preocupen, al final voy a leer cada una de sus preguntas. Sale. Vamos a estas estrategias. Bueno, sugerencias para la ansiedad. Como ya sabemos que la ansiedad y el miedo son dos cosas distintas, pues las estrategias no pueden ser las mismas, ¿verdad? Una de las estrategias para la ansiedad va a ser reducir los síntomas físicos, porque si estamos comprendiendo que la ansiedad es esa reacción física y emocional, entonces lo que necesitamos es hacer algo que disminuya esa reacción física. Para eso, yo les recomiendo pues estas tres opciones. Uno, el hacer ejercicios de respiración y respiración profunda. Este se los puedo dar muy fácilmente. Les voy a explicar cada uno cómo es, pero seguramente cada uno puede buscar en internet, a ver, ejercicios de mindfulness. De hecho, hay una aplicación que se llama Mindfulness, así como está escrito aquí, app, que pueden descargar y tienen estas meditaciones guiadas que les pueden ir ayudando precisamente a poder ir disminuyendo este tema de la respuesta ansiosa. La respiración la respiración funciona, si nos damos cuenta cuando estamos ansiosos, la respiración nos llega como nada más a la parte de aquí. Y es una respiración mucho más corta. Entonces, el poder ayudarnos a una respiración que yo le llamo respiración de agua, que es profunda, ¿no? El imaginar que la inhalación que estoy teniendo la estoy enviando hacia mis genitales, el poder hacer y sentir cómo el aire entra e incluso infla parte de nuestra diafragma y se expande todo e ir sacando ayuda a poder disminuir la ansiedad. Hay una técnica para no fumadores, los fumadores podemos hacer, ¿no? Menos tiempo, pero se las doy. Una respiración que pueda ayudarnos para saber que estamos haciendo una respiración tipo agua, puede ayudarnos a pensar, voy a inhalar en 4 segundos, voy a detener la respiración 6 segundos y voy a exhalar en 8 segundos. Alguien que sea fumador, pues podrá hacer inhalar en 4 segundos, esperar otros 4 segundos y exhalar en 6 segundos. Entonces, ahorita lo podemos hacer, lo voy a hacer, si ustedes lo quieren hacer, adelante, ¿no? Pero vamos a la parte de la inhalación. Entonces inhalamos, detenemos y exhalamos por la boca. Ahí están los 8. No sé si los que lo hicieron, si pueden notar un cambio también en su respiración, en su estado de ánimo, en cómo está también la parte fisiológica, porque al final la respiración lo que va a modificar es esta parte física. Y las emociones
Hola, hola, ya regresé. Una disculpa, no sé por qué me sacó, pero seguramente, no sé si me ven. A ver que me digan. Veo aquí va. Me van a tener que volver a pegar las preguntas porque ya se me borraron. No sé por qué me sacó. Igual y la respiración hasta hizo cortocircuito con la pantalla, ¿no? Con todo esto. Pero bueno, qué bueno que me escuchan y regresamos a esta parte, ¿no? Estábamos con el tema de la respiración. Mindfulness es una técnica de meditación que ayuda a la aceptación de las emociones. Y como veíamos que la ansiedad es nuestro pepito grillo, el mindfulness nos puede ayudar a poder aceptarla y descubrir qué es lo que nos quiere decir, ¿no? Y aceptar esta reacción que estoy teniendo. Les recomendaba yo, hay miles de personas que actualmente hacen meditación de mindfulness que pueden contactarles, o hay estas aplicaciones que se llama Headspace o Mindfulness App que pueden ayudarles y que pueden descargarlas en su celular, o incluso en YouTube podemos poner, ¿no? Meditación de mindfulness para la ansiedad, y seguramente que nos va a salir algo que nos va a ayudar a poder disminuir estas sensaciones físicas, estas sensaciones emocionales. Eso sería mindfulness. Y Jacobson es una técnica que lo que implica es centrarnos en nuestro músculo, y es de las tres, es de las más potentes en cuestión de ansiedad y estrés. Por ahí me decían que cuál era la diferencia entre ansiedad y estrés. Ya la contestaré, pero para ambas cosas es necesario esta parte de la técnica de Jacobson. Jacobson, ¿en qué consiste? También lo pueden buscar en YouTube y seguramente que se los van a poder ir guiando, pero es una relajación progresiva muscular. Y entonces tú vas a empezar con una parte de tu cuerpo a tensionarla lo más que puedas, ¿no? Que ahorita lo pueden hacer, tensionen sus pies lo más que puedan, solo sus pies, lo más que puedan, y ya es mantenerlo por unos minutos, bueno, un minuto, unos segundos de esta tensión más, o sea, cuando ya ustedes crean que está lo más, vuelvan a tensionar, y luego y hacen una inhalación profunda, y mientras van exhalando van a relajar esa tensión en los pies. Y es comenzar a fijarse y hacerse consciente de la diferencia que se siente cuando está tenso esa parte de nuestro cuerpo a cuando se siente ya que está relajado. Eso serían las estrategias y técnicas de Jacobson. Son sugerencias generales que pueden ayudarles en momentos que la ansiedad esté elevada a la reacción física. Cualquiera de estas tres técnicas, como miles de otras de respiración que existen, de meditación, de relajación, puede ayudarles, hasta incluso el darse un masaje puede ayudarles para disminuir la ansiedad en cuestión de reacción física. Estas son mis sugerencias para la ansiedad. Les pongo estas tres, hay muchas más, pero también si ya es una ansiedad anormal, necesitamos detectar qué es, a qué nos estamos enfrentando para que las técnicas de la reducción de la ansiedad puedan ser más individualizadas y personalizadas. Me encantaría decirles que hay una receta, pero pues no la hay. Pero yo les doy como técnicas generales que ayudan y que están comprobadas a reducir esta reacción fisiológica que es conocida como ansiedad, o que incluso en ciertos momentos pudiera también reducir el estrés. Ahora, sugerencias para el miedo. ¿Qué sugerencias podemos tener? La primera sugerencia es que si estamos viendo los 5 puntos claves que ustedes ya conocen y que ya tienen el día de hoy, estamos viendo que la ansiedad, cuando no es normal, se fija en las consecuencias, y el miedo está centrado en las consecuencias de algo que puede suceder, ¿no? Y entonces ese pensamiento va a ser el miedo. El poder ver y analizar de manera fría la probabilidad y realidad de que esa cosa suceda va a ayudarnos mucho. El 3% de la población va a morirse del coronavirus, por ejemplo. Es algo que nos está pasando. En algunos países 5, en algunos países 10, si lo podemos poner de esa manera. ¿Ustedes saben que se muere más gente suicidándose que de coronavirus?
Se los digo así, tal cual. Entonces, el poder ver esa probabilidad va a ser importante. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué tan real es el riesgo si mi miedo es a morirme? ¿Qué tan real es el riesgo? ¿Cuál es la probabilidad? Habrá situaciones diversas, ¿verdad? Porque si yo tengo hipertensión y además estoy embarazada y además tengo diabetes, ¿no? Pues claro que ese riesgo aumenta en mí, pero ese riesgo lo sigo teniendo ya de por sí, por mi condición, y es normal que yo vaya a tener miedo y más ansiedad. Entonces, ahí puede haber un riesgo más real y entonces es más coherente que el coronavirus me genere más miedo. Pero una de las estrategias es medir la probabilidad del riesgo y ver en realidad si eso me va a suceder. La probabilidad va a ser muy importante. Otro de los puntos es poder fijarnos en los recursos y las habilidades que yo tengo, con los que yo cuento para poder afrontar este miedo. Si mi miedo es a morirme, si mi miedo es a contagiarme, ¿qué recursos tengo? Coronavirus, voy a ponerlo porque es lo que está actualmente y que también lo ponían en la cuarentena, ¿no? Y todo esto. Riesgo, ¿cuál es? Pues contagiarme, ¿no? Si mi miedo es a contagiarme, ¿qué recursos tengo yo? Pues tengo jabón, tengo el agua, tengo mi tapabocas, ¿no? El cubrebocas, el que han dicho que es más funcional, me quedo en casa, tengo la posibilidad, de hecho en mi trabajo me dieron el permiso y lo están haciendo y estoy quedándome en casa. Puedo ocupar cloro y echárselo cada vez que entran las cosas nuevas a mi casa y sigo las medidas y recomendaciones que la Secretaría de Salud y que me han dado para poder mantener esta sana distancia y el poder cuidarme de ese contagio. Uno es ver esos recursos y utilizarlos. Y la otra es ver qué habilidades tengo yo, ¿no? Además tengo una habilidad de qué? De, de poder ordenar mi casa, de poder sistematizar. Me es fácil poder crear, por ejemplo, una cajita para que dejen los zapatos afuera y que entren más bien descalzos y que se quede esa parte allí. O puedo crear una sustancia con alcohol y con cloro y agua, ¿no? Todo eso son las habilidades que yo tengo para poder afrontar el miedo a contagiar. Ahí están esas habilidades. La tercera estrategia que les pido, ¿no? Sería esta parte de hacer preocupaciones constructivas, porque muchas veces nos preocupamos y esas preocupaciones son poco constructivas. Entonces, ¿qué diferencia una preocupación constructiva de una no constructiva? La preocupación constructiva tiene un detalle que es que está en mi responsabilidad, depende de mí. Hay algo que yo pueda hacer. Me va a encaminar a la resolución de conflictos. Depende de mí. Estas preocupaciones son medibles. Puedo accionar, puedo poner un recurso y se mide el resultado. Depende de mí, ¿no? Que esa es la segunda. La tercera, en cuanto a las preocupaciones constructivas. El que pueda ser también el poder ocupar de otras herramientas y de los recursos para poderla disminuir o afrontar de una mejor manera. A veces no se va a poder eliminar el miedo, pero sí se va a poder disminuir. Si yo tengo miedo a morirme, pues es que sí, yo no puedo eliminar por completo ese miedo, ¿no? Porque yo no sé, no puedo controlar cuándo me voy a morir, cuándo no, pero sí puedo reducir a través de mis recursos y habilidades, hacer ejercicio, tener una alimentación sana, por ejemplo. La preocupación de que, híjole, ya llevo un mes que no me he cuidado en mi alimentación, por ejemplo. Siento que mi sistema inmune está debilitado. Pues entonces esa preocupación sí es constructiva porque me puede encaminar a algo, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer un cambio de hábito y empezar a generarme el hábito de mantener una alimentación más sana, de acudir a especialistas que me puedan apoyar. La preocupación constructiva, qué bueno que existe, porque nos lleva a poder hacer un plan, accionarnos. La ansiedad para eso existe. Y por eso todos los músculos se activan, ¿no? Para acción, para moverte. Y entonces esta preocupación constructiva es como poder marcar el camino de hacia dónde me puedo mover.
Por eso es importante también el ver nuestros recursos y habilidades y construir. Y tener este plan de acción. Ok, ya vi que si a lo que le tengo miedo es a contagiarme y a morir, ¿cuáles son mis recursos y qué puedo hacer yo para reducir este riesgo? ¿No? Y vámonos a reevaluar el riesgo, ¿no? Ok, ¿puedo hacer ejercicio todos los días? Bien, 30 minutos los hago. ¿Puedo cambiar mi alimentación y hacer una alimentación positiva? Muy bien. Esos dos va a ayudar a que mi sistema inmune esté más fuerte, por lo tanto, va a ser menos probable que me pase algo si me contagio. Y entonces reduzco ahí la probabilidad de morir, ¿no? Y si además tomo las medidas y recursos que tengo a mi alcance para poder mantener la sana distancia y esto, pues entonces además estoy reduciendo el riesgo al miedo a contagiarme. Con todos estos recursos, inmediatamente la ansiedad empieza a disminuir. Claro que cuando la ansiedad está muy alta no podemos llegar a este proceso mental. Por eso es importante las otras técnicas que hablamos antes, la de la respiración, la del poder relajarme, porque una vez ya más relajada, entonces puedo entrar a esta posibilidad de una preocupación constructiva, de un plan de acción, de mirar mis recursos. Estas son estrategias de manera general que les puedo compartir, que nos pueden ayudar a afrontar el miedo ante esto que estamos viviendo actualmente, pero también cualquier tipo de miedo y cualquier tipo de ansiedad. Cuando es algo muy puntual y nos está costando trabajo, no se esperen, acudan. Habemos profesionales que podemos apoyarte. No solamente yo, hay psiquiatras, hay otros psicoterapeutas, ¿no? Es importante que puedas también, pues eso, el saber que hay estudios y que podemos hacer algo para que también podamos salir de estas situaciones en donde a veces ya creemos no tener recursos que seguramente están ahí, pero nos están costando trabajo verlos y hacer esta evaluación secundaria para poder reducir el riesgo. Como llamada a la acción y último y conclusión para ya meterme a las preguntas, les podría decir como 2 puntos fundamentales. El primero, aceptar y agradecer a la ansiedad. Hace que nos adaptemos y evolucionemos. Es nuestro Pepe Grillo. Creo que eso es fundamental. Hay una ansiedad que hay que agradecer que está y hacerla nuestra propia aliada. Y el segundo punto, identificar cuándo es disfuncional y poner en acción nuestras estrategias, las que vimos hoy o aquellos recursos que ustedes saben que tienen y que cuentan con ellos. Y un recurso también puede ser la ayuda profesional para poder afrontar diversas causas o situaciones del miedo. Pues bueno, eso sería todo por la conferencia de hoy. Ahora me gustaría pues dedicarle un tiempo a sus preguntas. Por desgracia que me salí, no puedo ver las preguntas que me habían hecho antes, pero si siguen estando ahí y me las pueden volver a hacer, con mucho gusto las voy a contestar. Entonces, bueno, eso sería todo por hoy y además de leerles, pues eso, voy a estar aquí contestándolas. Espero que haya sido una plática en la cual hayan podido aprender algo, sacar provecho y que sea útil, sobre todo para esta época y para sus vidas. Les agradezco de corazón que hayan estado y que hayan entrado también y que se hayan dado esta hora, ¿no? También de estar escuchando, porque sé que al final estamos siempre casi enfrente de la computadora. Este es ahora sí que nuestro modo de vida y sé que también a veces es cansado, así que se los agradezco mucho. Muchas gracias. Sale, voy a enfocarme en las preguntas. Ya te puedo ver, las sesiones de Zoom solo parece que duran 40 minutos. Es cierto, puede ser eso. A ver, aquí Gaby, ¿cómo podría aplicar la intervención en crisis para la ansiedad? ¿O existen técnicas de intervención en crisis específicas para la ansiedad y el miedo? Esto que hablé hoy yo es en general para la ansiedad y el miedo. Hay técnicas de intervención en crisis que ya son especiales y va a depender cuál es la crisis, ¿no? Por ejemplo, en un ataque de pánico o en una crisis de ansiedad,
algo que puede ayudar mucho, además de la respiración, es regresar a la persona, a la realidad, al contexto, porque lo que pasa en los ataques de pánico, crisis de ansiedad, es que nos empezamos a fijar tanto en nuestra reacción física que estamos teniendo, que nos empieza a asustar la reacción que estamos teniendo. Y ese miedo que nos genera de que algo nos puede pasar, que tal vez me da un paro cardíaco aquí o me va a pasar algo a nivel físico, hace que se esté retroalimentando el miedo, porque claro, la reacción normal de la ansiedad va a ser el palpitar del corazón, la opresión en el pecho, dificultad para respirar, igual y hasta náuseas, vómito, ganas de ir al baño, sudoración. Entonces, si yo veo todos estos signos físicos, puedo llegarme a asustar, ¿no? Incluso ahorita, ¿no? Tanto que dicen que si te da y empiezas a dejar de respirar y de repente te da la ansiedad y sientes esta opresión en el pecho y dificultad para respirar, dices, ¿qué tal si ya me dio, no? Y eso se empieza a retroalimentar. Y entonces, ¿cuál puede ser en estas crisis algo que puede ayudar? Ayudar a la persona o que nos ayuden a contactar o ayudarnos a nosotros mismos con nuestro entorno. Y yo les diría, la manera en la que recibimos la información es a través de nuestros 5 sentidos. Entonces, el fijarnos en nuestros 5 sentidos puede funcionar. Buscar 5 objetos que pueda observar que están en la habitación. Una lámpara, una tele, ok, el escritorio, ¿no? Una silla, unos audífonos, la computadora, perfecto, ya los nombré. Ahora, 5 sonidos que puedo escuchar: un pájaro, el sonido de la luz, el sonido de la silla, el sonido de la tele, el sonido de la música. Bien, ahora nos vamos a ir a 5 posibilidades de poder oler. ¿No están cerca? No huelo a nada. A ver, voy a intentar, o me voy a ir a un lugar a donde pueda oler 5 aromas distintos. Luego, a tocar 5 cosas distintas. Bueno, esto es una sugerencia para los trastornos que tienen que ver con las crisis de pánico o los ataques de pánico que tienen que ver esto. La intervención en crisis va a depender del tipo de crisis que sea. Yo les estoy hablando de crisis de ansiedad, ¿no? Que es justo el tema de hoy. Pero hay también crisis que podemos vivir como un temblor, la pérdida de seres queridos. Hay muchas crisis que podemos estar atravesando y para cada una de estas pues va a ser una intervención distinta. Si hay crisis, lo más aconsejable es que pues acudan a un profesional, o también hay líneas telefónicas que pueden ayudarles. Desconozco si alguien sabe aquí de alguna. Yo sé que el TEC de Monterrey cuenta con una línea que es 24 horas, así que pueden buscar línea telefónica de atención en crisis o psicológica de TEC de Monterrey y seguramente que podrán ahí encontrar. Desconozco de las otras, pero de esta estoy segura que está 24 horas. Me voy a otra. Pero vemos, si una preocupación es post-COVID, por decir si su ansiedad es porque perdió su empleo, y ahí cómo cambias el chip. Exactamente, aquí hay las preocupaciones y hay que poder detectar si es una preocupación productiva o poco productiva, o constructiva o no constructiva. Si perdió el empleo, la preocupación de nadie me va a contratar, porque no depende de mí, ¿no? Allá en el futuro, cuando acabe el COVID, ¿no? O sea, por eso les digo que hay que diferenciar. Cuando las preocupaciones son no productivas, pues hay, no pasa nada, hay que hacerlas también, luchar contra, pues ahí. Pero sí es importante empezar a enfocar la atención, porque para eso sí podemos tener la capacidad de prestarle más atención a las preocupaciones productivas. A ver, ¿qué depende de mí? ¿Qué está en un lapso de tiempo corto? ¿Con qué sí puedo medir resultados? ¿Cuál es mi currículum? ¿A qué puestos puedo aspirar? ¿Qué otras cosas sé hacer? ¿Qué puedo hacer para seguir adquiriendo dinero? ¿Qué está en mí que puedo resolver? Y entonces se vuelve una preocupación productiva o constructiva. Entonces, ahí sería parte de este tema. El cambio del chip es no en perderle la preocupación, porque es real, es un riesgo real, que perdió el empleo, ¿no? Estás viviendo un duelo, que es una pérdida, más además el riesgo de, del empleo. ¿Cuál sería el miedo? Por eso es que el Pepe Grillo, ven qué sabio es, viene la ansiedad y el poder detectar a qué le tengo miedo, o que ya perdí el empleo, cuáles son mis miedos. Y entonces cuando yo detecto mis miedos, ya puedo
hacer preocupaciones productivas para cada uno de esos. No encontrar el trabajo, que no me vuelvan a emplear, esa puede ser un miedo. Otro, que nos quedemos sin poder sustentar, ¿no? Que no pueda pagar mis deudas. ¿Ven que hay distintas posibilidades de miedo en esto? Entonces, ahí va a depender de cuál es el miedo, la interpretación del estímulo agresivo, que sería perder el empleo, tiene un significado exclusivo para esta persona. Y este significado que yo le estoy dando tiene que ver con mi miedo. Miedo a no conseguir el empleo, miedo a no lograr, miedo a fracasar, miedo. ¿Cuál es el miedo? Porque si detecto el miedo, me es más fácil el poder poner un plan de acción, ver qué recursos tengo para poderlo afrontar. Entonces, eso sería lo que podría de manera general contestar. Depende, necesitaría saber a profundidad, ¿no? Y cada uno cómo se reacciona, pero de manera general es esto. ¿La ansiedad puede llegar a necesitar medicación? Sí. Sí hay ansiedad que puede llegar a necesitar medicación, sobre todo cuando es una ansiedad que no te está permitiendo funcionar ni afrontar las situaciones o que la reacción ansiosa que estás teniendo te está poniendo en mayor riesgo, ¿no? Como si yo como la persona que les contaba, ¿no? Tal vez de la cárcel de seguridad. La ansiedad cuando es muy alta, pues no nos permite llegar a estos procesos cognitivos para enfrentar el miedo, porque al final el miedo es algo mental, ¿no? Y es el que genera la ansiedad. Pero si la ansiedad es demasiado alta y la respiración, la meditación y demás no me está ayudando estas estrategias y sigue estando tan alta que no me permite el poder ordenar estos pensamientos, el detectar cuáles son mis miedos y mis recursos y hacer un plan de acción, entonces sí podría ser necesario la medicación, sobre todo cuando me está prohibiendo funcionar, no me está permitiendo funcionar en mi trabajo, con mi familia, en mi día a día, me está impidiendo dormir, por ejemplo. El sueño es uno de los principales eh, funciones del organismo necesarias para poder regular la temperatura, el estado de ánimo, consolidar el aprendizaje. Entonces, si la ansiedad no me está permitiendo dormir, es que se necesita dormir porque si no, muchas otras funciones empiezan a desequilibrar y al rato ya no es el tema de ansiedad, sino todo lo que se desequilibró por el insomnio, por ejemplo. Entonces, hay veces que sí puede llegar a necesitarse y hay muchas otras veces que no se necesita. Por ejemplo, la persona que les conté de la cárcel de seguridad, él no necesitó medicación y pudo salir sin problema de esto. Pero si la ansiedad no le hubiera dejado más eh, para acudir después a la consulta y esto, porque yo fui a consulta a su casa, pues entonces sí hubiéramos tenido que apoyarnos de esta parte de la pastilla, ¿no? De la medicación para que pueda retomar su funcionalidad. Llegué tarde, ¿podría enunciar las técnicas para disminuir la ansiedad? Claro que sí, al final es más, ahorita te lo regreso. Ahí están, para que las puedas leer. Gracias, estuvo interesante, enriquecedor, muchas gracias. Les agradezco mucho, Roy, Claudia, gracias. Muchas gracias a todos los que están. Se utilizan las mismas estrategias para el trastorno de déficit de atención por déficit de atención. No, aquí el tema del déficit de atención son los impulsos y habría que ver qué tipo de déficit de atención es. Entonces, el déficit de atención se ha descubierto que necesita medicación porque sí tiene que ver con un procesamiento a nivel neurológico, que ya es más fisiológico, no tanto a nivel solamente mental. Entonces, sí o sí, el trastorno por déficit de atención va a necesitar, además del tratamiento y las estrategias que pueden funcionar para la ansiedad, para la atención, por ejemplo, el mindfulness puede ser muy útil para este tipo de situaciones, más las estrategias de control de impulsos y muchas otras cosas, va a necesitar también la medicación. Este trastorno sí que la necesita y ya es de fijo. Y entre antes se descubra y se tome el tratamiento, mejor pronóstico tiene. Una persona con déficit de atención e hiperactividad a la larga puede generar adicciones, a la larga puede generar como consecuencia, ¿no? Algún trastorno de personalidad y se empieza a complicar un poquito más. Entonces, si hay alguien
Con esto yo sugeriría que acudan al psiquiatra y a la ayuda psicoterapéutica y también, ¿por qué no?, a esta parte energética de meditación, de cuestión de trabajar también la parte energética del cuerpo, porque también es muy útil. Jesús, tengo mucho estrés por no pasar el examen de admisión de medicina, pero el miedo principal es decepcionar a todos. ¿Cómo podría pasar? Ok. Aquí son dos miedos, ¿verdad? Porque uno es el no pasar y otro lo que los demás van a pensar. Y ahí habría que detectar cuál es el miedo que une a estos dos riesgos, ¿no? Pensar qué pensarán de mí, o sea, eso, qué es lo que está ahí, ¿no? El examen principal, decepcionar. Esa decepción, ¿qué implicaría sobre mí? ¿Qué diría de mí? Para poder detectar cuál es el miedo. Y si ese miedo va a resultar que es lo mismo que el miedo a no pasar el examen. Entonces, tendríamos que detectar cuál es el miedo más central. En esto puede ser miedo a sentir tal vez que estás fracasando, o puede ser, ¿no?, el miedo a tal vez no. Bueno, hay muchas posibilidades, al rechazo, pueden ser muchos miedos. Entonces, una vez que detectes el miedo, ya podemos ir a reducción de la ansiedad con estas sugerencias que están aquí ahorita y tal vez ver cuáles son tus recursos, cuándo has estudiado, eh, todos los recursos que tienes para el examen, pero también si es nada más para el examen no va a funcionar, ¿no? Porque está este miedo ahí de fondo. Si el miedo fuera al fracaso, por ejemplo, tendríamos que ver en otras situaciones donde te has sentido tal vez exitoso, qué es lo que has hecho, qué recursos has ocupado, qué planes de acción has llevado a cabo, cuáles han sido las estrategias que te han dado resultado, para que eso mismo lo podamos aplicar ahora en cuestión del examen de medicina. Te lo digo de muy general, sin conocimiento, porque pues yo creo que esto también podría ayudarte si acudes, si tú solo ves que no puedes, pues igual y poder acudir, ¿no?, a ayuda profesional. Omar, ¿cómo podría mejorar mi concentración al estudiar? A veces la ansiedad puede arruinarnos en la parte del estudio, ¿no? Creo que el disfrute y el hacer tiempos de espacio, de liberación, ayudan a podernos concentrar más. Imagínense, ahorita ya, por cómo va la conferencia, ¿no?, ya vamos a llegar a un punto que es la hora y media, en donde nuestro cerebro eh, empieza a reducir su disposición de poder aprender, porque nuestro cerebro se maneja por ondas. Hay ondas beta, ondas alfa, ondas teta, ondas delta, ¿no? Entonces, cuando está el mayor grado de atención, son ondas beta, y eso dura hora y media. Después de la hora y media, tenemos un bajón a ondas alfa para que se recargue el cerebro y después podamos volver a tener otra hora y media de ondas beta. Entonces, claro, si yo estoy estudiando, ¿no?, por ejemplo, todo el tiempo y ya llevo más de hora y media, es que es normal que me voy a empezar a distraer, voy a querer hacer algo. Lo mejor es no forzarme a seguir ahí, sino poderme dar unos 10, 15 minutos, 20 minutos de relajarme y después volver a retomar el estudio. Son estrategias que pueden ayudar a mejorar la concentración. Como hay muchas otras, como gimnasia cerebral, puedes buscar parte de esto. A ver, ¿qué otra? ¿Qué puedo hacer para ayudar a una persona que sufre de ansiedad y ataques constantes? Ayudarla por teléfono, puesto que la contingencia no puedo verla. Esto se puede relacionar mucho con la estrategia que di antes de poder que te nombre 5 cosas, que huela 5 cosas, ¿no? Las técnicas de respiración, de ansiedad, el tal vez reforzarle los recursos que tiene, esto puede ayudar, ¿no? El decirle, oye, pues tú has pasado otras situaciones y has ocupado esto y esto, yo he visto que te ha salido bien, como el ayudarle a ver los recursos que tiene y estrategias para poder afrontar el miedo. A veces las personas que nos llaman no quieren que les des consejos, entonces también detectar si nada más quiere desahogarse, pues entonces eres escucha para esta persona y tal vez en su ataque de ansiedad, pues el que se fije en estas otras situaciones y que salga de ese estado de ansiedad y ya está. Si además te pide consejos, pues puede ser, ¿no?, el llevarlo a esto, a la probabilidad, el analizar la probabilidad del riesgo, los recursos, qué habilidades tiene, las preocupaciones constructivas, puede ayudar.
A ver, ¿cómo ayuda a una persona que se encuentra en un ataque de ansiedad? Se lastima o se muerde o golpea con la pared, siente tensión en las extremidades y se rasguña. Claro, porque es la reacción física. De estas estrategias de ansiedad, que es para la reacción física, puede ayudar, contener, ¿no? Detrás y poder abrazar esa, a veces va a ser funcional, a veces los movimientos que están haciendo podemos ponernos en riesgo nosotros, así que entonces esa parte de contención no puede ser. El ayudarlo a sacarlo de ahí, el hacer un ruido fuerte, por ejemplo, el generar una distracción de la mente de donde está a otro foco de atención puede ayudar mucho en estas ocasiones. Cuando llegan estos grados de ansiedad que puede generar dificultad, pues yo te sugeriría que también acudan a un profesional para ver si es necesaria la parte de la medicación, nada más de manera como momentánea. Alguien más aquí. La ansiedad puede ser síntoma o consecuencia de alguna enfermedad mental y de ser así, ¿podría enunciar algunos ejemplos, por favor? Sí, la ansiedad puede ser síntoma, pero también la ansiedad por sí misma es una enfermedad mental, ¿no? Entonces creo que eso es importante. La ansiedad puede estar ya sea por cualquier trastorno de ansiedad, que puede ser los ataques de pánico, pueden ser un trastorno obsesivo compulsivo, puede ser trastorno de estrés postraumático, pudiera llegar a ser trastorno de ansiedad generalizada. Bueno, hay muchas. No son las ideas del que lo escribió. Hay muchísimas enfermedades dentro de los trastornos de ansiedad. Ahorita te nombro algunas, pero trastornos de personalidad, por ejemplo, también pueden llegar a generar ansiedad, como el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, trastorno narcisista, hay muchos trastornos de ansiedad, o la misma depresión a veces puede generar ansiedad, o la ansiedad depresión, y entonces se dan en conjunto. Así que sí puede ser consecuencia. Muchas gracias, felicidades, muchas gracias. Mi pareja vive con ansiedad disfuncional debido al COVID-19, manifiesta insomnio, miedo excesivo. ¿Cómo puedo acompañar en este proceso? Ok, utilizando parte de estas técnicas podría ayudarle. En el insomnio va a ser súper importante, ahí puedes buscar estrategias de salud del sueño, que tiene que ver con no encender la televisión, no estar con la luz constante directa en los ojos, el tratar de cenar más temprano, el poner los celulares en otro lugar, el utilizar la cama únicamente para dormir o para tener relaciones sexuales, por ejemplo, no trabajar en la cama, no estar leyendo en la cama, comiendo en la cama, porque eso empieza a interferir con el sueño. Esto puede ser como de manera general, ¿no? Pero también hay posibilidad de que puedan tener una llamada o una atención tanto psicológica como psiquiátrica para que pueda empezar a inducirse el sueño. Hay test, por ejemplo, naturales que pueden ayudar, la valeriana, la melisa, puede también ser la pasiflora, por ejemplo, que pueden ayudar, y un tecito antes, un tiempito antes que se pueda tomar, hacer actividades que le relajen antes de irse a dormir puede ayudarle mucho. Si una persona sabe perfectamente que tiene ansiedad pero no quiere ayuda, ¿se podría hacer algo? Ya fue con un especialista pero se enojó porque ella piensa que el especialista le dice que está loca. Es muy difícil ayudar a alguien que no quiere ser ayudado, ¿verdad? Yo te puedo decir que la manera de ayudar de, de los demás cuando no es nuestro caso es ser una red de apoyo y brindarle ese apoyo a la otra persona. Saber que cuenta contigo cuando te necesite. Insistirle, ¿no? En que vaya, y esto se siente más bien rechazada, no comprendida y no aceptada. Entonces, a veces nuestro papel como cuidadores o cuidadores o compañeros, ¿no? O amistades o familiares es apoyar y estar ahí para la persona. Y si en algún momento quisiera, ¿no? Poner en marcha y en práctica otro tipo de sugerencias, pues puedes invitarle a alguna meditación, hacer alguna actividad de ejercicio juntos o de relajación que pudiera ayudarles, ¿no? O hacer estos diálogos que tal vez le ayudes a enfocarse hacia esta parte, ¿no? Que estábamos platicando, pero si no, pues lo único que podemos hacer es estar ahí y ser una red de apoyo firme para la persona. Mencionaba en los primeros mensajes sobre la ansiedad y el estar comiendo. Me gustaría que hablara un poco de esto. Ok. La comida
es una conducta de seguridad, como el no quedarme sola o el estar con otras personas, porque qué tal si me pasa algo, ¿no? Por ejemplo, eso son conductas de seguridad. Eh, o el tomarme una pastilla tranquilizante de manera inmediata cuando estoy sintiendo los síntomas también es una conducta de seguridad. ¿Por qué? Porque no, me baja la ansiedad de manera en ese instante, pero no me elimina el miedo. Entonces la ansiedad va a volver a aparecer o en otra ocasión. Si no descubro cuál es el miedo, no voy a poder afrontar la situación y la ansiedad va a continuar apareciendo. Entonces cada vez que aparezca voy a necesitar comer. Y si no como, la ansiedad se va a incrementar. Entonces se vuelve ya el tema de no comer, se incrementa la ansiedad hasta que no como y se empieza a hacer algo dependiente. Entonces, eso es lo que pasa con la comida. Cuando tengamos esta ansiedad y queramos comer, mi sugerencia antes de ir a comer, traten alguna de estas sugerencias que vimos para la ansiedad. El darse estos 20 minutos sin hacer nada, el respirar, el ponerse una mindfulness, el hacer Jacobson, y también pues el poder ver qué está ahí detrás, ¿no? ¿Qué significa la comida? Porque claro, la comida yo como ahorita un chocolate y me genera placer, ¿no? Y entonces eso reduce la ansiedad, pero es instantánea. Es una reducción de ansiedad ficticia o yo le llamo como que te engaña, ¿no? Es un telón ahí que se abre de repente y te engaña porque en un momento, en un instante sí te sientes mejor, pero después y si además luego de haber comido te sientes mal por haber comido, pues ya se hace todo un ciclo ahí que se necesita trabajar después ya con la culpa y además con el miedo, ¿no? Y entonces esa culpa te genera más miedo y se hace un ciclo vicioso. Entonces habrá que trabajar la culpa y el miedo y buscar otras estrategias que no sea la comida. Eso es parte como de manera general que puedo hablar. A ver, ¿quién más? ¿Qué pasa cuando empiezas a sentir ansiedad, miedo y estrés? Y cada vez que, bueno, es lo mismo que ahorita acabo de decir, ansiedad con la comida es lo mismo. La ansiedad puede desencadenar un problema cardíaco. Bueno, si llevas muchísimo sin tratarte la ansiedad, pues tal vez, ¿no? Pero en sí, por yo tener ahorita ansiedad y que me dé un paro cardíaco, eso jamás. Lo máximo que te puede pasar es que te desmayes. No, no pasa más. O sea, los ataques de ansiedad, lo máximo es que te desmayes en ese momento y después ya, te incorporas y listo. Pero no te va a dar un ataque al corazón, ¿no? Muchas personas que tienen crisis de ansiedad terminan en el cardiólogo y les dicen, pues estás muy bien, ¿no? O sea, no tienes ningún problema. Entonces ahí es este tema, pues, de ansiedad. Sufro trastorno de ansiedad y depresión desde muy pequeña. Hace poco me dieron sertralina para estar más tranquila, pero hace poco mis niveles de ansiedad y depresión han aumentado de manera exagerada, algo que desde que era muy pequeña no me pasaba. He descubierto últimamente que hay ciertas personas cuando les hablo que me causan ansiedad o hablar de ciertas personas me causan ansiedad. En esos casos, ¿qué puedo hacer? Lo primero es que, pues, hables con los profesionales que te están tratando, ¿no? Y que les puedas comentar esto, que se ha incrementado la sintomatología, cómo te estás sintiendo. Si no estás yendo a psicoterapia, sería un muy buen momento de acudir a psicoterapia para poder hacer la parte, sobre todo, de estrategias para la depresión y para la ansiedad, esta parte de los temas del miedo ya más específicos. Y pues eso, ¿no? Eso es lo que puedes hacer y descubrir qué está sucediendo con estas personas, cuál es el riesgo, qué están implicando, qué recursos tienes para lidiar con esta relación. Yo te sugeriría que más bien esto lo trabajes con tu psicoterapeuta, ¿no? Y si no tienes que, pues es un muy buen momento de iniciar la psicoterapia y de además comentarle al personal médico de psiquiatría que te está sucediendo esto, que la sintomatología va aumentando. ¿En qué medida puedo tener conciencia de la ansiedad? Puede generar más ansiedad, es muy cierto. Ya me di cuenta de la situación, le doy respuestas, sin embargo, estas respuestas me siguen generando más ansiedad. Sobre todo cuando las preocupaciones no son constructivas o suelen ser no productivas, en este caso, son las que te empiezan a dar algo que se llama rumiación, que empiezas a darles vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento, ¿no? Ahí puede ayudar a reevaluar, el ver la probabilidad, el ver la realidad de que suceda, volver a mirar tus recursos, claro, el que la ansiedad te dé ansiedad a veces es porque quiero quitarme la ansiedad y como ya no quiero la ansiedad,
digo, pues ya no quiero pensar en esto, ya no necesito esto, por favor ya no, a ver, me voy a distraer porque ya no quiero tener la ansiedad. Claro, pero es que le estás llamando, ¿no? O sea, imagínense que yo les digo, tengo aquí unas papas, les voy a echar limón y salsita, ¿no? Pero no piensen en mis papas, no piensen en las papas, no piensen para nada en unas papas con limón y con salsa y sal y con salsita de casera. Al momento de estarlo nombrando, pues ustedes ya lo están imaginando y entonces vuelve a aparecer ahí. Y pasa lo mismo con la ansiedad. No quiero tener la ansiedad, pero ya al momento de decir no quiero tenerla, ya estoy pensando en la ansiedad, ya la estoy invocando, por así decirlo. Ya no quiero pensar en esto, pues al momento de decir ya no quiero pensar en esto, ya estoy pensando en esto. Entonces es esto que estoy pensando, ¿cómo puedo resolverlo? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué es lo que puedo poner en marcha y llevarlo a la acción? Eso podría decirte. Si la ansiedad sigue siendo muy alta para llegar a hacer estos planes de acción, pues entonces habrá que considerar distintas estrategias para disminuir la ansiedad antes de pasar al proceso cognitivo, como las que ya vimos o seguramente que habrá muchas otras. ¿Nos puede mandar la presentación? Con mucho gusto, claro que sí. Me parece que se quedó grabada, ¿no? Toda la conferencia, entonces podrán accesar a la presentación y a toda la grabación. La medicación que se maneja, pues son muchos, pueden ser antidepresivos, muchos antidepresivos, también hay benzodiazepinas, por ejemplo, que son ansiolíticos, pero esto, pues, mi sugerencia siempre es que vayan con un psiquiatra y que les pueda dar lo que se ajuste a su cuerpo, a su organismo, y que vayan viendo cuál es la dosis ideal para ustedes. Eh, la automedicación no la recomiendo para nada, a veces genera mayores dificultades el hecho de automedicarse, entonces siempre pues yo les puedo decir que vayan al psiquiatra y qué es lo mejor que pueden hacer. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y ansiedad? Muchas gracias por la información, fue muy clara. Muchas gracias, Patricia. El estrés es una reacción instantánea del momento, ¿no? Y que te ayuda, también se activa cuando hay riesgo y el estrés puede ser como esta reacción fisiológica de la ansiedad sin la parte de la emoción. El estrés es la reacción física que nos prepara para defendernos, huir o paralizarnos, pero sobre todo defendernos. Y está más relacionado al cortisol. La ansiedad, en su caso, tiene la misma reacción física estresante del estrés, pero también tiene reacción emocional. Y al momento de tener esta reacción emocional, cosa que el estrés no tiene, ya se convierte en ansiedad. Porque esa emoción, que es la interpretación que yo le estoy dando a esta reacción física, me va a generar una reacción mental, una reacción emocional, una reacción conductual, ¿no? Por eso decíamos que es una reacción compleja que tiene que ver con los pensamientos, con las emociones, con las reacciones físicas y con cómo respondemos. Esa es la ansiedad. A diferencia del estrés, que es nada más la reacción física. Eso sería la diferencia entre uno y el otro. Y la reacción física puede estar, pero la reacción emocional, pues puede no estar, pero sí sigo con la reacción física, ¿no? Entonces, ahí sería la diferencia entre estrés y ansiedad. ¿La ansiedad puede provocar que punce la cabeza? Sí, sí puede provocar. Y eso es entre la ansiedad y el estrés, ¿no? Y muchas veces cuando estamos en estrés tiene que ver con la tensión muscular y a veces podemos estar apretando la mandíbula y eso, esa tensión que estamos ejerciendo aquí, a veces se puede manifestar también en la parte de como migrañas y dolor de cabeza. ¿Cómo puedo tomar sesiones de terapia para mi ansiedad con usted? Con mucho gusto te dejo, te pongo aquí mis datos y puedes contactarme y con mucho gusto podemos agendar una cita. ¿Cuáles serían algunas técnicas para trabajar la ansiedad que se manifiesta en atracones de comida? Ahí ya sería otro tema porque tendríamos que hablar de qué significa el atracón, desde cuándo se están dando estos ciclos, eh, cuándo aparecen los atracones, en qué situaciones, y tendríamos que analizar a mayor profundidad. Entonces yo te diría que para poder trabajar esa ansiedad tenemos que analizar a profundidad por qué está habiendo los atracones, cuál es la función del atracón. Y entonces al momento de detectar las situaciones y la función, vamos a poder ir modificando y trabajando esa ansiedad. Si estas técnicas de ansiedad general no te están funcionando, pues entonces tal vez sea momento también de acudir a un especialista y poder detectar cómo es. Eh, ya no se hagan más preguntas, sí, porque de aquí nos pasamos. Bueno, yo feliz me sigo, ¿no? Pero
pero sí, también ya veo 49 mensajes. Creo que me voy a tener que ir porque además tengo una consulta en unos 10 minutos, pero lo que alcance a contestar es lo que les voy a contestar en 10 minutos. Sí se sigue. La grabación se subirá, ok. Estuvo excelente. Solo es un placebo. Algo avería del clorazepam. ¿Cuánto tiempo es recomendable? ¿Cada cuánto tiempo? Bueno, clonazepam es importante que lo estén tomando bajo receta médica y cuando su psiquiatra les diga que lo tomen. No lo tomen a libre albedrío, ¿no? O sea, vayan y que un psiquiatra se los recomiende y que se los diga, porque también dependerá el componente. Hay ciertos medicamentos que tienen función prolongada, función a corto plazo. Los medicamentos son distintos y son utilizados para distintas situaciones que nos están ocurriendo. Entonces, lo más recomendable es que de verdad un profesionista en psiquiatría pueda recetarles esto y que lo puedan seguir como se los están diciendo. No lo tomen nada más así por su propia voluntad, por favor, porque sí puede después ser, pues puede ser esta conducta de seguridad como la comida, ¿no? En el momento me baja la ansiedad, pero no estoy trabajando el miedo y no me está repercutiendo a largo plazo. Y lo que queremos en el miedo y la ansiedad es que repercuta a largo plazo. O sea, que el tratamiento sea funcional a largo plazo. La grabación se subirá, ok, solo es un placebo, muchas gracias. Mi ansiedad me impide hacer labores o tareas, ¿cómo lo podría solucionar? Ahí ya empieza a ser el tema disfuncional, podemos trabajarlo, ¿no? Eso creo que va a ser importante, el trabajarlo con un profesionista. ¿Es ansiedad omitir o evadir compromisos, ya sean laborales o sociales? A veces sí, o sea, si la evitación está siendo por un miedo, o sea, tengo un miedo y eso me genera ansiedad y para no enfrentar el miedo mejor evito y claro, al evitar, pues entonces como no está el miedo, no está la ansiedad. Bueno, más bien el miedo sigue estando, pero bajo la ansiedad. Entonces esa conducta podría ser considerada otra vez una conducta de seguridad que genera más disfuncionalidad para la ansiedad porque no la quita, ¿no? El miedo sigue estando, es como la del avión. Pues sí, si yo no me subo a ningún avión, no voy a sentir la ansiedad, pero el miedo al avión lo sigo teniendo y cuando tenga que a fuerza subirme al avión va a estar ahí la ansiedad. Entonces el evitar nada más nos hace prolongar, ¿no? Este tipo de temas de miedo. El estrés no puede ser una derivación de la ansiedad, es la parte fisiológica, que era parte de lo que decíamos. Las consultas virtuales, sí, doy las consultas virtuales precisamente así. Es en esta misma plataforma y lo vamos haciendo por aquí. En junio empiezo las consultas a nivel presencial. Morderse las uñas desde la niñez es ansiedad. Sí puede ser una conducta, porque imagínense, el que ya me muerda la uña aquí, me baja la ansiedad, pero no me está quitando el miedo. Tengo que descubrir qué me está generando la ansiedad para poder eliminar también esas conductas. Y bueno, creo que sí alcancé a responder todas. Muchas gracias a los que se quedaron hasta este punto. Les agradezco mucho. Les mando un abrazo y pues espero que nos encontremos en futuras ocasiones. Y espero que les haya funcionado también. Hasta luego. Muchísimas gracias, Adriana. Con gusto. Y todos los que se conectaron. Las grabaciones serán subidas en yodoc.mx. Y les deseamos a todos una bonita tarde. Hasta luego.